¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU y el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, de la región al mundo. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de Argentina, unas pasadas elecciones parlamentarias que nos dejan mucho tema, pero no solamente ver quién ganó y quién perdió, sino qué pasa con el macrismo, qué pasa con esta victoria, algunos dicen arrolladora de la derecha. La figura de Cristina Fernández sigue muy presente, la flamante senadora. Le vamos a preguntar a nuestros panelistas qué opinan a ese respecto, también qué puede tener de vínculo, de implicancias para nuestro país. Saludamos a Sergio Toro, doctor en Ciencia Política, director de Demodata y también académico de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias por la invitación. Y también a Dani Monsalve, doctor en Historia, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias por tu tiempo también. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Sí, nos damos un tiempo porque tenemos que conversar de Argentina, ¿no? Nuestro país vecino que siempre nos entrega noticias acerca de su contingencia política. Ya lo decía, las pasadas elecciones dejan siempre el primer cálculo, quién ganó, quién perdió. No sé cómo lo pueden ver ustedes, pero más allá de los números. Bueno, primero que todo hay que un poco plantear cómo es la lógica del sistema electoral argentino y las formas de cambio de los senadores, de los diputados y de los presidentes. Lo que se presenció ahora hace poco es el cambio de 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. El Senado se renueva cada 2 años y la Cámara de Diputados cada 2 también, si no me equivoco. Cada 4, no, cada 2 años. Y también hay que entender que el sistema presidencial argentino también determina que el ganador de una contienda electoral, de presidencial, es ganador cuando pasa un umbral del 45% o del 40% con una diferencia del 10%. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente toda esta lógica electoral también es muy importante para entender si es que ganó, si es que perdió, digamos, el macrismo o el kirchnerismo, que finalmente que uno tiene que observar. También es relevante saber que las listas que se hacen son listas que no son como en Chile, que son listas únicas, sino que finalmente son a través de los distritos electorales, generalmente basados en provincias, ¿no? Donde finalmente los nombres de cada una de las coaliciones son distintas en cada una de las provincias. También eso es importante porque muchas veces esas listas toman partidos que son más bien provinciales. Si uno entiende todo ese contexto, uno podría decir, bueno, lo que está ocurriendo es que el macrismo, o Cambiemos, digamos, está avanzando bastante bien en capturar las lógicas también locales y territoriales. Y eso uno podría decir, bueno, se está un poco equilibrando el asunto con respecto a lo que ocurría en Argentina años atrás, en que finalmente el kirchnerismo, el justicialismo o el peronismo mantenían cierto control casi total de las provincias. Sale el macrismo, sale Cambiemos, sale la derecha de la provincia de Buenos Aires y también se instala en otros sectores del país, ¿no? Sí, para complementar lo que dice Sergio, hay que señalar, a diferencia, digamos, de Chile, de que las provincias ya son espacios bien particulares, tienen sus propias dinámicas y por lo tanto esas dinámicas están acompañadas también de liderazgo, de los caudillismos locales que se llama. Tanto de familiares en algunos casos. Recordemos que para esta elección, por ejemplo, Carlos Menem nuevamente iba a la reelección. Ahí tenemos un ejemplo, digamos, de un caudillo local que viene de la matriz de un sector del peronismo. Ese es un elemento. Un segundo, que estas elecciones eran un buen barómetro para ver efectivamente, más allá de las pasos que ocurrieron días, semanas atrás, para ver efectivamente hasta qué punto el descontento social que había eventualmente por los tarifazos, los recortes, en algunos aspectos de la vida de los argentinos, afectaban o se traducían en voto eso. Por lo tanto, de rechazo, de crítica a la gestión de Macri y eventualmente a un apoyo a la oposición, en este caso al peronismo o con su variante el kirchnerismo. Pero viendo los resultados, como lo que tú preguntabas, consultabas y señalabas, Javier, todos de una u otra manera, con matices más, matices menos, incluso la prensa más crítica a Macri han señalado de que el triunfo fue indiscutible, o sea, eso no hay digamos, dobles lecturas.
Además que se imponen determinadas zonas de mucha población muy importante estratégicamente y políticamente. Bueno, Buenos Aires siempre ha sido una zona, digamos, de derecha o de centro derecha, no llama la atención, pero en Córdoba, por ejemplo, en Mendoza, creo que en Santa Fe también al parecer. Entonces se consolida un poder que eventualmente se pensaba que la derecha lo tenía solamente en el Gran Buenos Aires. Exacto. Y ahora se está demostrando de que no es solamente ahí. Ahora, las razones de aquello pueden ir desde la atomización de la oposición, particularmente el peronismo, ¿cierto? Y de sectores que eventualmente en algún momento estuvieron muy afianzados en torno al kirchnerismo, pero que después eso se rompe. Recordemos que para esta elección no solamente era Cristina, sino que era un exministro de ella, Florencio Randazzo, que también iba como candidato, y por lo tanto eso termina quitándole votos. Pero también habría que señalar un tema que yo te conversaba previamente, de que la llamada izquierda en Argentina, que el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el sector que reúne a los trotskistas, algunos sectores socialismo, logra posicionarse también en el Parlamento. Y me parece que eso también es interesante de señalar. Pero la gran pregunta que queda aquí es si esto es un punto que va a ir en ascenso, es decir, la derecha, Cambiemos, se va a ir consolidando a nivel nacional como un gran proyecto, o sigue siendo una especie de cheque en blanco que todavía la ciudadanía le entrega a la gestión del gobierno para ver si puede mejorar, y esto va a cambiar a futuro. Y vinculado al descrédito también de la oposición, o en este caso del kirchnerismo. Claro, pero eso tiene que ver también, ¿no es cierto?, con estas divisiones que tiene el kirchnerismo internas, las rencillas internas, donde Cristina es la figura emblemática, y nadie lo puede discutir, pero también las acusaciones que hay respecto a la corrupción de su gobierno. Ese es un manto que pesa muy fuerte sobre el kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo se congratula, digamos, de realizar muchas prácticas asistencialistas, el Estado muy presente, ¿no es cierto?, en los sectores populares, en las villas particularmente, pero los niveles de corrupción que existieron también fueron muy altos, y al parecer eso ha calado muy fuerte, digamos, en la opinión pública argentina. Sergio, siempre se dice en nuestra democracia representativa que el Congreso es también una muestra de lo que es la posición política o ideológica de un país. En este caso, estaríamos en presencia quizás que Argentina transita desde lo que quizás lo que estábamos acostumbrados, un país más de izquierda, de socialdemocracia también, si se quiere, a un país también un poco más conservador, pensando también en el mapa de América Latina, o es complejo también verlo desde ese punto de vista. A ver, siempre Argentina ha sido complejo en mirarlo en el eje izquierda-derecha. Si tú recuerdas bien, en el periodo de Menem, Menem fue el que aplicó las reformas estructurales que vienen desde el consenso de Washington, por tanto reformas de privatización muy arraigadas en los modelos neoliberales, y Menem era peronista, justicialista. Y por tanto uno podía observar que el peronismo tenía un espectro bastante más amplio que simplemente condicionarlo al espectro de la izquierda. Lo que hace Cambiemos es un poco volver a esta métrica izquierda-derecha, donde uno puede observar, todavía no de manera sustanciosa, pero puede observar ciertas tendencias de izquierda-derecha un poco más claras que las que existían antes con el peronismo o los propios radicales, ¿no? Eso finalmente hace que cuando uno mira la configuración del Congreso, uno puede llegar también incluso a decir, bueno, cuáles son los de oposición, cuáles son los de gobierno, y cuáles son más de derecha, cuáles son más de izquierda, cosa que no pasaba en Argentina. Eso es muy interesante de observar. Ahora bien, si bien el Congreso tiene ciertas configuraciones, uno también tiene que pensar que la política argentina no se hace desde la perspectiva nacional, no como en nuestro país. Se hace más, como decía Dani, desde la perspectiva local, de la perspectiva de los caudillos, de la perspectiva de las provincias. Y eso uno todavía tiene que mirarlo. Un nuevo desafío del macrismo, digamos, o de Cambiemos, es capturar también las provincias. En este minuto tiene alrededor de 5 provincias de Argentina simplemente, porque las elecciones fueron en el año 2015. Hay que ver en las próximas elecciones si se consolida este triunfo en alguna de las provincias que antes no las tenía, también para la elección de gobernadores. Si eso llega a ocurrir, uno ya podría decir, ya, se está en presencia de un cambio estructural. Recordemos que, por ejemplo, el caso de Menem, en La Rioja, Menem, uno podría decir que la coalición de Menem perdió ante Cambiemos. Y en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que le dicen paso,
Menem había tenido, o la coalición de Menem había tenido un triunfo marginal, digamos, con respecto a Cambiemos, y ahora el triunfo de Cambiemos fue bastante amplio. Politólogos argentinos, estuve leyendo a algunos colegas como Facundo Cruz, dice que finalmente lo que ocurrió en Argentina ahora es precisamente que los que no habían ido a votar en las PASO fueron a votar y generalmente ese voto se fue hacia Cambiemos y eso es lo que determinó finalmente la irrupción de este triunfo casi consolidado de Cambiemos. Sí, habría que complementar lo que dice Sergio, es cómo se explica el triunfo en las provincias, porque claro, uno eventualmente, el macrismo, la derecha en Buenos Aires concentrada, porque bueno, Macri tuvo ahí su gestión antes de ser, ¿cómo se llama?, presidente. El tema está en que cómo logra, digamos, penetrar o llegar a sectores que no están en el Gran Buenos Aires. Y una de las teorías o de lo que se señala es que serían los radicales quienes le habrían contribuido, digamos, a penetrar en esos sectores. Camuflándose de cierta forma también con haciendo el alianzas, digamos, claro. haciendo alianzas con los radicales que, como se sabe, forman parte de la coalición o del gobierno. El punto está en que los radicales han estado prácticamente invisibilizados políticamente. Conversando con algunos colegas me decían que la gestión de Macri lo que ha hecho es darle cargos muy, muy menores a los radicales. Y eso ha significado que han estado invisibilizados. En otras palabras, los radicales le han servido, digamos, a Cambiemos para lograr llegar a estos sectores de las provincias. Pero eso ha conllevado de que los radicales han quedado invisibilizados en un segundo o tercer plano. Y lo que se teme finalmente es que los radicales desaparezcan, digamos, del mapa político. O otro lo que señala es que finalmente los radicales se terminen por ir del gobierno. Ahora, en las lógicas de poder, ¿no es cierto?, de cuotas de poder, de cargo, a veces es difícil, digamos, que un partido, un grupo se vaya, porque se pierde mucho, Pero yo creo que es una forma, digamos, de poder explicar de cómo se entiende, digamos, el poder que ha tenido o el triunfo que tuvo el macrismo, la derecha, Cambiemos, como tú le quieras llamar, en algunas zonas provinciales. Pero también está el hecho de el rechazo que hay en torno al kirchnerismo. En otras palabras, más que votar por la derecha o votar por Cambiemos o votar por Macri, lo que hay es un voto contra el kirchnerismo y contra la figura de Cristina concretamente. Tenemos que hacer ese paralelo entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Hablamos de caudillos locales, nuestros dos grandes caudillos nacionales en Argentina. Eso a la vuelta de esta pausa. Usted no se mueva de la sintonía de TVU. Estamos haciendo de la región al mundo. Ya estamos de vuelta, hablamos de Argentina, aquí en De la Región al Mundo, con nuestros invitados, Dani Monsalve, Sergio Toro. Tenemos que analizar en particular también la figura de Macri, Sergio, un empresario, expresidente de Boca Juniors, al que mucha gente no le ponía quizás muchas fichas desde lo político, decían un empresario, un técnico, pero que también ha demostrado bastante astucia, y si es que hay un gran rechazo al kirchnerismo, también quizás se debe a algún tipo de gestión política en ese sentido para sacarle provecho. Sí. Pareciera que no es relevante, pero sí es relevante que Mauricio Macri haya sido presidente de Boca Juniors. Las barras de Boca Juniors son generalmente integradas por punteros y los punteros son fundamentalmente los que van manejando en términos territoriales la votación, que son en general votaciones de lista cerrada en la Cámara de Diputados o de mayorías en el Senado, y lo que hizo Macri fue fundamentalmente ir trabajando poco a poco esta lógica de voto territorial. Y uno lo puede observar ahora que sale del Gran Buenos Aires y sale del conurbano bonaerense también, y va ahora hacia las provincias a través del manejo de los punteros. En general los punteros siempre habían sido asignados a el kirchnerismo, peronismo, ¿no? Pero uno logra observar que ya finalmente esto lo que está ocurriendo es una competencia bastante ruda también en la conquista de las bases sociales, y eso es lo que ha determinado también el triunfo de este personaje que era primero observado como un gran empresario, pero finalmente es un político argentino de tomo y lomo, digamos, no cambia mucho con respecto a lo que podría haber sido Néstor Kirchner o Cristina.
De gran empresario a gran político, ¿no? Sí, es que yo creo que hay un punto que tú señalas muy bien. El hecho de ser presidente de Boca es una buena escuela, digamos, para Macri, o para otro, en este caso para Macri, para vincularse con los sectores populares, con el mundo popular, ¿no es cierto? Y yo creo que una de las críticas que se hacían previo a que Macri ganara era esta figura de que la derecha solamente gobierna o tiene un discurso para los grandes empresarios y que además gobernar o dirigir Buenos Aires es muy fácil porque hay muchos recursos. Y por lo tanto, para Macri, digamos, no iba a ser, no era tan complejo moverse en ese terreno. Sin embargo, a mi juicio, Cambiemos, su coalición ha hecho un ejercicio muy interesante de, si bien comulgar con las políticas neoliberales, porque eso está más que claro, ¿no es cierto? Pero sí tener un discurso también, por lo menos un discurso hacia el mundo popular. Y eso uno lo puede ver muchas veces en las puestas de escenas que hay cuando Macri está con los jóvenes en algunas villas, obviamente, bueno, todo planificado, ¿no? Esto se prepara todo un escenario. Entonces, por lo tanto, eso va rompiendo, en cierta manera, este discurso que venía de la oposición, del peronismo, del kirchnerismo, de que solamente el empresario, Macri, se entiende con los industriales, con los economistas, con los grandes economistas, sino que también ha permitido, digamos, permear ese terreno que eventualmente había estado hegemonizado por el peronismo. En otras palabras, el mundo popular, las villas son de nosotros, y nosotros llegamos ahí. Y lo que Macri ha hecho es ir permeando ese terreno y entrando, porque se entiende finalmente, Macri, en eso yo creo que no es tonto, sabe que ahí están los votos también. O sea, efectivamente los estratos altos van a votar por supuesto por su candidato, pero en las villas, en los sectores de la periferia, ahí está también la disputa, y yo creo que lo ha hecho de manera inteligente. Y eso también por un elemento que nosotros conversábamos previamente, las propias rencillas internas del kirchnerismo ha acarreado agua a favor del macrismo. Y eso es un tema importante porque los votos que pierde finalmente, o que gana el macrismo, son votos que pierde el kirchnerismo. ¿Qué pasa con la figura de la senadora Cristina Fernández? ¿Cómo queda afectada la expresidenta y que a lo mejor también aspirante a un nuevo mandato en la presidencia? Bueno, ahí Cristina alude a una persecución y por tanto lo que ha hecho es fundamentalmente, lo que dicen algunos, es ir hacia el Senado para lograr obtener el fuero parlamentario. Lo mismo dicen de Menem también. Lo mismo señalan de Carlos Menem. Bueno, ahora con el desafuero de Debido y el repliegue del kirchnerismo a su defensa, del exministro de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y el repliegue del kirchnerismo para su defensa, esa hipótesis podría ir cambiando, digamos. No hay una claridad que su ingreso al Senado sea un arma de mantención de impunidad de su figura. Lo que uno observa en Cristina que ella sabe aquello y por tanto lo que hace fundamentalmente es salir a la calle, porque en la calle lo que es donde se empieza a discutir también las tendencias políticas y se le hace mucho más costoso a Macri perseguir episodios de corrupción de ella. El hecho de que se haya institucionalizado, por tanto, no significa que ella tenga que seguir trabajando con la movilización de las bases sociales. Eso es lo que la mantiene a ella en este minuto más fuerte, digamos, ante las arremetidas del macrismo. Pero se le pone difícil la pista a Cristina de cara a lo mejor una vuelta a la Casa Rosada, ¿no? Con los resultados que vimos, sí, uno podría decir que el escenario es bastante complejo. Sin embargo, yo creo que Cristina por algo fue, digamos, a pelear en el terreno que históricamente o tradicionalmente es de la derecha o del macrismo. Yo creo que ella estaba consciente, digamos, de lo que significaba. Y me parece que su apuesta fue bastante atrevida y, en definitiva, que triunfara, ganara, digamos, por sobre era bastante complejo. No obstante, aquello logra entrar en el Senado y sabe que desde allá, ¿no es cierto?, va a poder ser la figura que encarna o que va a intentar reunir a la oposición en torno al macrismo. Eso es lo primero. Lo segundo, que es una pregunta que uno se puede hacer. Si no es Cristina, ¿quién puede ser? ¿No es cierto? Y realmente cuesta encontrar dentro del peronismo o del kirchnerismo la figura que eventualmente podría ser, y me parece que por tradición, por lo que había sido su gobierno,
los sectores próximos a ella la enarbolan y ella misma asume, digamos, este compromiso, porque si no, se produciría una especie de vacío ahí, de vacío, y que sería muy difícil de poder completar. Y lo otro que también puede ser una jugada estratégica, ¿no es cierto?, del fuero parlamentario por los delitos que se le está acusando, y ganar tiempo y prolongar. Pero me parece que lo que viene ahora es un poco lo que señalaba Cristina estratégicamente, de que este recién es el inicio. Este es el inicio de un largo camino, un largo, entre comillas, digamos, de 2 años más, para lograr posicionarse como la alternativa o la candidata a Mauricio Macri o a la derecha argentina. Y en 2 años sabemos que pueden pasar muchas cosas en política. En un mes, es una eternidad. Claro. Se pensaba que para estas elecciones, Sergio, el caso de Santiago Maldonado, conflictos con pueblos originarios, el tema de los tarifazos iba a ser también un elemento que condicionara a los votantes. Al parecer no tanto, se generaban expectativas o se trató de monopolizar ciertos problemas sociales de Argentina dentro de algunos sectores. Se decía, por ejemplo, que lo de Maldonado iba a favorecer a los sectores más críticos del gobierno, pero finalmente no fue así. Bueno, y creo que se generó el efecto contrario. Finalmente, el caso Maldonado lo que hizo fue anular el caso del tarifazo. Y es extraño porque vienen desde el mismo lugar, y es un ataque al macrismo, pero finalmente el juego que hace finalmente Macri con esto es un poco anular uno de esos para que finalmente entre ellos se anularan. O sea, el caso del tarifazo está siendo bastante fuerte, y eso sí que le está quitando bastante votos, sobre todo de las bases populares. Y cuando ocurrió el caso de Santiago Maldonado, lo que pasó fue precisamente obnubilecer o ocultar lo que está ocurriendo lo que ocurría finalmente con el tarifazo. Por tanto, no afectó, digamos, la votación. Incluso es más, creo que llamó a personas que no habían ido a votar a las primarias a votar por Macri, y se generó lo que se había generado, digamos. Sí, ahí habría que agregar que a lo mejor lo que pasa ahí, y que no solamente en Argentina, sino que lo vemos en nuestro país, en otras partes, es que no necesariamente la marcha, la protesta social, la crítica, llámase en la calle o en las redes sociales hoy en día, se va a traducir necesariamente en votos. Ya, yo creo que ahí hay que entender, digamos, y por las nuevas lógicas que se están dando, y yo creo que quizás no necesariamente la crítica por el caso de Santiago Maldonado de responsabilizar al gobierno se tradujo en vamos a ir a votar para manifestar un rechazo. Claro. Yo creo que no existe esa relación directa, ¿no es cierto?, entre malestar ciudadano, protesta y voto, que es una situación que ocurre también en... Es interesante lo que dice Dani, porque uno podría decir, sí, no se traduce en el voto... en un voto mismo del mismo sector, pero sí se puede traducir en una reacción del sector atacado. Eso ocurrió también acá en Chile, en el caso de Osandón y Piñera. Finalmente las reacciones son precisamente del sector atacado, que sale a votar a aquellos que no habían ido a votar como para una señal de respaldo, digamos, a la Claro, hay un repliegue también y también se terminan polarizando los mismos bandos, ¿no? Cuando hay algún tema en particular. A partir de eso ocurren 2 fenómenos. Puedes polarizar o terminas victimizando a quien estás acusando. Porque claro, termina inculpando que el gobierno es el responsable, etcétera, con marchas multitudinarias en Argentina, yo me acuerdo semanas atrás, pero finalmente terminas provocando, al parecer, el efecto contrario, que el gobierno no tiene responsabilidad alguna, eventualmente no tendría, y sus sectores, ¿no es cierto?, sus huestes, la gente más afín, termina dándole un respaldo mayoritario en las urnas, que finalmente es lo que te gusta o no cuenta a la hora, digamos, de tomar las decisiones. Incluso se ha dicho que el caso de Santiago Maldonado, recordemos un manifestante que se extravió en un contexto de una movilización pro mapuche, que finalmente se encuentra fallecido, se encuentra su cadáver, se dice que hasta el gobierno lo maneja bien, dentro de todos los cálculos frívolos de la política, que aparece en el momento justo, que también termina condicionando un poco a los distintos sectores, y que hay un cierto capital político que también se toma por parte del mismo gobierno. Exacto. Bueno, uno puede esperar cualquier cosa de la política argentina. Sí, no, pero además de eso... Bueno, de la política en general. Claro, no, es que la política argentina tiene ciertos códigos bastante... Por eso estamos hablando de eso también. Bastante sabrosos. Claro. Pero además hay que señalar algo que comentamos en un programa anterior, que el nivel, digamos, de los medios de comunicación allá están bastante alineados, los 2 grandes medios, Clarín y La Nación, ¿no es cierto?, efectivamente elaboran algunas críticas, pero en lo macro, en lo general, están bastante cuadrados con la gestión de Macri. Entonces, voces mediáticas o medios televisivos o prensa
críticos, opositores, muy poco, Página 12, bueno, Revista Barcelona, que es una especie como de clínica, acá, ¿no es cierto? Pero nada del tamaño de Clarín y La digamos, del Nación. tamaño de Clarín y La Nación, o TN, ¿no es cierto? O el Canal 7, digamos. Que, Radio Mitre, por ejemplo, claro, en Buenos Aires. Entonces, claro, hay un círculo también, una especie que lo llaman allá de mediático muy fuerte, ¿no es cierto? De tratar de tapar ciertas cosas y destacar otras. Eso también yo creo que juega allá en la política argentina. Y por eso también se peleó tanto Cristina en su momento con los dos grandes diarios, sobre todo en el Sí, Grupo Clarín. mira, en Argentina la Central de Trabajadores, la Abuela de Plaza de Mayo, los medios de comunicación son actores políticos tanto como los partidos. Y eso también hay que señalarlo. Sí. Además hay que señalar que esos medios también manejan luego las redes sociales. Hay una serie de investigaciones que observan precisamente que se generan dos grupos que hablan entre ellos como una especie de cámaras de eco, donde finalmente no se topan y no se conversan. Lo mismo que ocurrió con el caso Nisman. Algunos decían se suicidó, otros decían lo asesinaron. Y finalmente no se conversaba entre ellos. Lo mismo pasa con el caso de Santiago Maldonado, con el caso de los tarifazos. Son dos submundos o subculturas que trabajan, que finalmente no se topan y que por tanto lo que hace la política es finalmente entregar algunas herramientas para movilizarlo electoralmente, que es lo que más le importa. O sea, fuera de lo que se cree que ciertos espacios como las redes sociales democratizan o Para generan nada. mayor diálogo, No, finalmente terminan polarizando. Terminan polarizando y enclaustrando las discusiones y no conversando entre ellos. Sí. Para cerrar, porque ya estamos próximos a terminar nuestro programa, ¿qué perspectiva a lo mejor podríamos entregar a futuro, pensando también en la presidencial que se viene en Argentina? ¿Cuál va a ser quizás la gran discusión? ¿Cuáles van a ser los grandes temas de estas figuras potentes y de estos sectores? Yo creo que, como lo señalaba anteriormente, a mi juicio, los argentinos en general le han entregado un respaldo, digamos, para ver hasta qué punto estos recortes, estos tarifazos son elementos coyunturales, es el costo que se tiene que pagar de una nueva gestión que está implementando, un poco de decirle, mire, hay que sacrificarse un poco, pero a la vuelta de la esquina van a venir los beneficios. Y por lo tanto ahí viene la pregunta si estos recortes, estos tarifazos se van a mantener en el tiempo, y a mi juicio el escenario ahí a lo mejor cambiaría. Lo otro que, si bien Cambiemos logró obtener una mayoría, pero no tiene el quórum suficiente como para aprobar leyes express, digamos, que esto pase por el Senado, sino que inevitablemente va a tener que llegar a negociar con las otras fuerzas políticas. Y lo tercero es ver cómo se desenvuelve el aspecto judicial que está repercutiendo o que está atacando o por la cual se está investigando a Cristina, y la reacción que va a tener esta, si va a ser capaz Cristina de cómo enfrentar aquello, y por otro si va a tener la capacidad para reunir y congregar, digamos, a la oposición kirchnerista o a grandes sectores del peronismo. Sergio. Bueno, simplemente decir que Macri lo único que tiene que hacer es aprender de Carlos Menem cuando él aplicó las reformas estructurales neoliberales. Lo que se hizo fundamentalmente fue mantener las bases sociales tranquilas y aplicar nuevas reformas estructurales. Macri está haciendo exactamente lo mismo porque ya se aprendió mucho este nuevo conglomerado a trabajar al estilo peronista. Y de cara quizá a una eventual reelección, ¿o no? De cara a una o que se siga actual sosteniendo también reelección Cambiemos. que puede ser incluso un golpe fuerte para el kirchnerismo. Perfecto, vamos a tener que seguir hablando de Argentina, estoy seguro, vamos a tener más noticias también más adelante. Queremos agradecerle por su tiempo, Sergio, Dani, y ustedes también por preferirnos. Recuerde que este y otros capítulos puede volver a verlos a través de la señal online de tvu.cl. Nos volvemos a encontrar, hasta pronto.